Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violar los principios de equidad tributaria y el derecho de acceso a la información, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios de Tlaxcala. Los intentos por minar la confianza de la sociedad en los sistemas de justicia dejan en el desamparo a quienes más lo necesitan, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Es inconvencional la cláusula del contrato colectivo de Pemex que niega el derecho a la pensión por vejez a trabajadores transitorios. Iniciamos con la información relacionada con la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Mi compañero Mario López Peña se encuentra en el edificio sede del máximo tribunal del país, ubicado en Pino Suárez 2, quien tiene los detalles de lo que resolvieron las y los ministros. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad respecto de leyes de ingresos de municipios tanto de Nayarit como de Tlaxcala. En el primer caso declaró la inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de La Yesca, Nayarit, que preveían el cobro por la certificación desde una hoja hasta un expediente completo, así como el cobro por la reproducción de información en medios magnéticos como discos compactos o DVDs por cada uno, derivados de solicitudes de acceso a la información. También el Pleno, en la segunda y tercera acción de inconstitucionalidad, declaró inválidas diversas disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios de Tlaxcala. Entre las disposiciones invalidadas estaban cobros por el servicio de alumbrado público, en específico el cobro que se determinaba por el beneficio en metros luz que tenía el frente de cada predio, así como los cobros por el servicio de suministro de agua potable y drenaje, así como alcantarillado. Respecto de establecían este cobro a una autoridad administrativa. Le correspondía a esta autoridad administrativa delegar la definición de uno de los elementos del tributo, como el monto de la tarifa correspondiente. También declaró la invalidez de los cobros por servicios de reproducción de información en constancias o certificaciones y cobros por servicios de búsqueda, así como expedición de documentos y su digitalización. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la ministra ponente. En las cuales se prevén cobros de derechos por el servicio de alumbrado público municipal, toda vez que su base gravable se determina, entre otros elementos, por la distancia del frente de cada predio, lo cual resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria. Estos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de lunes. Muchas gracias por tu reporte, Mario, y bueno, por supuesto, los detalles en el noticiario nocturno. En otra información, durante su participación en el 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria con el tema La justicia en el mundo actual, organizado por la Corte Suprema de Colombia, la ministra presidenta Norma Lucía Piña denunció los intentos de intromisión y las acciones por minar la independencia de los poderes judiciales, lo que afecta, dijo, a los sectores más vulnerables. Lamentablemente, en algunos países, los intentos por minar la confianza de la sociedad en los sistemas judiciales dejan en desamparo ¿a quiénes? Pues a quienes más lo necesitan, las personas más vulnerables, y que necesitan precisamente esa tutela judicial efectiva para resolver sus conflictos. Por lo tanto, es fundamental subrayar que la independencia judicial es un valor crucial para la prosperidad de todas las personas y de todas las democracias.
Destacó que la independencia judicial está estrechamente vinculada con la democracia y con la protección de los derechos humanos, recordando que es la única vía para proteger bienes preciados de la sociedad, como la libertad, los derechos de una familia y a un medio ambiente sano. No olvidemos que los recursos judiciales efectivos fungen como las herramientas principales para aquella persona que es detenida arbitrariamente, para quien no ha recibido justicia por el feminicidio de su hermana, para la madre que no ha sido escuchada en la búsqueda de su hijo. Pretender reducir la independencia judicial a una cuestión entre poderes, a un conflicto entre poderes, es restarle toda la importancia a la materialización del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria. Y a través de redes sociales, el Poder Judicial de la Federación reiteró que el presupuesto solicitado para 2024 apenas representa el 0.9% del gasto total que pretende ejercer el gobierno federal el próximo año. Agrega que los recursos que se destinan a la impartición de justicia y a la protección de los derechos de los mexicanos han ido a la baja en los últimos años, al pasar de 1.4% en 2017 a 0.9% en 2024, de acuerdo al monto solicitado, lo que refleja que el Estado mexicano solo destina a la inversión de justicia 1.8 pesos diarios por persona, lo que equivale apenas al 0.8% del salario mínimo. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer una tesis relevante que establece que cuando un juicio laboral ha sido promovido por un adulto mayor y alega discriminación por su edad o argumenta que por ello se le despidió injustificadamente, corresponde al patrón demostrar que no fue esa la causa del despido. Este criterio lo estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito en atención al principio de facilidad probatoria establecido en disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Disposiciones que además obligan a demostrar las condiciones básicas de la relación de trabajo, entre las que se encuentran el ambiente laboral y la obligación de brindar las condiciones óptimas para su desempeño, así como eliminar cualquier situación de discriminación que pudieran sufrir los trabajadores. Y el 9º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz determinó que el contrato colectivo de Pemex es inconvencional al prever que solo tienen derecho a una pensión por vejez los trabajadores de planta, lo que viola el derecho a la seguridad social de los trabajadores transitorios. Por ese motivo, la jueza Roxana León Sánchez determinó inaplicar la norma y ordenó a la empresa otorgar la pensión por vejez a 3 trabajadores transitorios con 28 años, 30 años 9 meses y 29 años 264 días de antigüedad en la paraestatal. Precisó que al cumplir con el requisito de antigüedad y edad, los 3 trabajadores tienen derecho a acceder a las prestaciones en especie y económicas equivalentes o superiores en calidad a las previstas en la Ley del Seguro Social para la jubilación por vejez, en el entendido que tendrán que ser cubiertas con recursos de Petróleos Mexicanos. Además, tendrá que pagarles la prima de antigüedad, garantizarles acceso a servicios médicos integrales y todas las prestaciones inherentes a la jubilación. La libertad de expresión es un instrumento de protección de otros derechos, pues permite denunciar el incumplimiento o violación de otros derechos humanos, aseguró Catalina Botero, directora de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión, al participar en el seminario sobre Estado Democrático y Libertad de Expresión organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial. Indicó que por ello es sumamente importante la función social de este derecho, que en muchas ocasiones se pretende inhibir para evitar que se denuncie la violación de otros derechos o el abuso de poder. Sí, la manera más fácil de violar otros derechos es sacrificar la libertad de expresión, donde se silencian todas las voces disidentes, todo el periodismo de investigación, a todas las defensoras y defensores de derechos humanos o a las defensoras y defensores ambientales, donde se silencian esas voces críticas, se crea el espacio perfecto para violar otros derechos.
Además, es un elemento esencial de la democracia, ya que si no se conoce a los actores políticos y sus propuestas de campaña, el voto carece de sentido. Entonces, si yo tengo que escoger entre dos personas para votar, pues mejor que haya un debate, porque si no, yo cómo voy a saber por cuál votar. Por eso es que es una condición esencial del sistema democrático. La directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal, acompañada de sus principales colaboradores, realizó una visita de trabajo a la delegación de dicha institución en Guanajuato. La visita tuvo como fin escuchar las inquietudes del personal administrativo y defensoras y defensores jurídicos para mejorar las condiciones de la prestación del servicio a las personas usuarias. Por otro lado, se dio a conocer la convocatoria para el curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensoría Pública Federal dirigido a personas de la institución, así como a defensoras y defensores penales de instituciones estatales y público interesado. Las inscripciones iniciaron este lunes 4 y el curso inicia el 11 de septiembre. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más. Al regresar, los tribunales electorales con sus sentencias dan certeza a las elecciones y contribuyen a mantener la paz en el país. Y en el marco de la clausura del Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso reconoció el esfuerzo cotidiano de los impartidores de justicia para resolver y disolver los conflictos de una manera pacífica y jurídica, lo que da estabilidad social. Nuestras resoluciones, y lo sabemos, si es una responsabilidad y a veces se siente como carga, tiene que generar tranquilidad, tiene que generar paz, tiene que disolver el conflicto y no generar uno más con las resoluciones que emitimos. Al hablar sobre el sistema de nulidades frente a las violencias, recordó que si bien la violencia política en razón de género no está prevista como causal de nulidad, en el país ya hay 2 casos en los que se han anulado comicios por esta causa, que fueron los casos de Iliatenco Guerrero y Atlautla, Estado de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la resolución de la Sala Regional Jalapa, que al interpretar el artículo 105 constitucional, consideró que el Instituto Electoral de Veracruz no podía llevar a cabo un proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas, como actos preparatorios para la emisión de acciones afirmativas dirigidas a dicho sector, hasta que el Congreso local ya no tuviera posibilidad de modificar la norma electoral previo al inicio del proceso comicial. La Sala Superior estimó que el Instituto Electoral Veracruzano sí tiene facultades para llevar a cabo dicha consulta, pues de actualizarse la posibilidad de que tenga que regular las acciones afirmativas vía reglamentaria, estaría en posibilidades de hacerlo de manera oportuna para implementarlas respetando el derecho de consulta. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada y vincular al Instituto Local de Veracruz para que de manera inmediata realice las gestiones necesarias a fin de continuar con el proceso de consulta previa, realizando los ajustes indispensables en las fechas originalmente programadas, cuidando en todo momento cumplir con los elementos de validez del procedimiento en cuestión a efecto de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Los consejeros de la Judicatura Sergio Javier Molina Martínez y Lilia Mónica López Benítez visitaron los tribunales laborales de Acapulco Guerrero para dialogar con las y los jueces que forman parte del sistema de justicia laboral que entró en vigor en octubre pasado. 219 familias de 7 municipios del Estado de México obtuvieron sentencias que las acredita como legítimas dueñas de su patrimonio, gracias al programa de usucapión social itinerante del Poder Judicial mexiquense. El Poder Judicial de Chiapas llevó a cabo 2 resoluciones en materia civil y familiar en las que las partes fueron asistidas por un intérprete de lengua de señas mexicana
como lo indica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este mes, el Poder Judicial de Guanajuato amplió el servicio de promoción en línea para la presentación de promociones subsecuentes por vía electrónica en los juzgados civiles de partido ubicado en 11 municipios de la entidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otro tema, la justicia agraria logró resolver 14.514 juicios de 2019 al cierre de julio de 2024, con lo que se puso fin al rezago histórico y se sientan las bases para un futuro equitativo y sostenible, aseguró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Agraria, Maribel Concepción Méndez de Lara. Indicó que entre estos expedientes se encontraban conflictos por límites territoriales con más de 50 años que se lograron resolver gracias al programa de justicia agraria itinerante. Recordó que los 32,000 ejidos y comunidades del país son dueños de casi el 51% del territorio nacional. En sus territorios se encuentra el 60% de las áreas naturales protegidas y residen 26 millones de personas, de las cuales 17 millones se encuentran en situación de pobreza y 5 millones en pobreza extrema. De ahí la relevancia de la justicia agraria. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. A las 19:30 horas no se pierdan nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.